Bueno, buenas noches para todos. Agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Diego Enrique Guzmán. Soy el líder nacional del programa de maestría en Internet de las Cosas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy muy contento porque el día de hoy estamos acompañados del sector productivo. El día de hoy está con nosotros el ingeniero y CEO de la empresa Omicron IoT Solutions, el ingeniero Harold Toro. Esta empresa y el ingeniero son expertos en arquitectura IoT y tienen más de 20 años de experiencia trabajando en la industria electrónica. Entonces, pues es un gusto para nosotros desde la universidad contar esta noche con él. Esperamos que para todos los asistentes sea muy agradable la charla. Después de la intervención del ingeniero, pues abriremos un pequeño espacio para preguntas y les pediré que por unos minuticos más se queden a escuchar un poco sobre el programa de maestría en Internet de las Cosas. Siendo entonces eso todo, ingeniero, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias para todos los asistentes a este webinar acerca del apasionante mundo del Internet de las Cosas. Y es un placer para mí poder dar este webinar y contarles a todos un poco de la experiencia que hemos tenido en los últimos años desarrollando soluciones para Internet de las Cosas. Pues permítame, comparto la pantalla y arrancamos la presentación. Al final, entonces, vamos a abrir un espacio también para preguntas, para que todos los que tengan alguna pregunta nos la hagan saber ahí en el chat y trataremos de solucionar o dar respuesta a algunas de esas preguntas. Entonces, arranquemos en materia. Omicron es una compañía que ya tiene 20 años en el mercado. Nacimos en el 2004, pero inicialmente empezamos haciendo soluciones para el sector de la salud en algunas partes, como vender accesorios de equipos médicos, pero fuimos migrando, teniendo las capacidades de desarrollar en electrónica, fuimos migrando a hacer soluciones a la medida de sistemas electrónicos de control. Empezamos con temas de laboratorio, camas hospitalarias, equipos de rayos X, haciendo la parte electrónica de todos estos dispositivos. Pero hacia el año 2012 empezamos a ver que era muy importante también entregar valor agregado, mucho más valor agregado, porque al final de cuentas estábamos siendo parte de un proceso productivo. Entonces, para esa época no se sabía o no se hablaba del concepto del Internet de las cosas, pero sí había un concepto claro que se llamaba telemetría o monitoreo remoto. Entonces, a partir del 2012, nosotros empezamos a hacer los primeros pinos en esta tecnología, es decir, hace ya 12 años, migrando un poco pues acerca de lo que ya veníamos tradicionalmente haciendo, aprendimos mucho en electrónica. Para esa época, pues la electrónica todo lo hacíamos con componentes que se compraban en el mercado local, pero fuimos evolucionando poco a poco a tener tecnologías y componentes electrónicos del mercado internacional. Y a partir del 2018, de pronto me voy a volver un poco en la diapositiva, empezamos ya, o 2016 empezamos fuertemente con lo que es el Internet de las Cosas y en el 2018 empezamos a expandirnos a llevar nuestras soluciones a otros países de la región e incluso países tan lejanos como Alemania y Tailandia. Entonces ha sido un viaje bien interesante. Les contaré poco a poco, pues, en el transcurso de la conferencia, cómo hemos ido evolucionando para entregar estas soluciones y qué estamos haciendo. Pero hablemos primero de qué se trata el Internet de las Cosas o Internet of Things. Básicamente es un concepto que nace alrededor del año 2016, donde cambiar, digamos, el paradigma, tratando de mirar la posibilidad de que todos los objetos cotidianos de nuestra vida y los objetos en cualquier área de las que estamos viendo aquí, en la industria, en el retail, en las ciudades, en los hospitales, en las casas, en todas partes podríamos darle vida a los dispositivos. El Internet de las Cosas se trata como darle voz a los dispositivos que nunca habían tenido voz y ahora a partir de ahí empezar a entender cómo está su comportamiento, cómo, qué está pasando con ellos. Es como poder medir su estado de actividad, su salud. La pretensión es tratar de que todos los dispositivos estén conectados a Internet. Es decir, mi nevera, ¿cierto? Mi televisor, hasta equipos tan básicos como puede ser una
un calentador eléctrico, ¿cierto? Poder tener información de esos dispositivos, y eso es nuestra casa, pero si aplicamos eso en otras áreas como la industria, obviamente ya la industria venía con un tipo de conectividad, pero más basado en lo alámbrico. Si nosotros podemos tener la información de todos los equipos dentro de nuestra industria, podemos tener información que nos es muy útil para tomar decisiones. Decisiones, por ejemplo, para mantenimiento, cuando tengo que darle mantenimiento. Si, por ejemplo, hay una máquina muy crítica para mi empresa, le puedo empezar a instalar una serie de sensores que me diagnostiquen, por ejemplo, la temperatura del aceite, las vibraciones de un motor, el voltaje eléctrico que le llega a esa máquina, de tal manera que yo pueda predecir con más precisión cuando esta máquina requiere mantenimiento y evitar que esta máquina se detenga. Si se detiene esta máquina, podría ser un proceso productivo que se deja de hacer y podría parar toda la producción de la empresa por uno, dos o varios días, afectando pues obviamente la economía de toda una empresa. Y si uno empieza a pensar, bueno, entonces todas las cosas podrían estar conectadas a Internet. Y esto es un desafío muy grande, ¿cierto? Esto es un desafío muy grande que genera muchísimos datos. En esta diapositiva tenemos una idea general de qué es la arquitectura para el Internet de las cosas, ¿cierto? Donde los datos son colectados de los dispositivos, pero ellos son los, a través de sensores, que están generando información, información de su estado. Estoy prendido, no estoy prendido, estoy funcionando, no estoy funcionando, esta es mi temperatura, esta es mi humedad. Cada una de las variables físicas que podríamos tomar se están siendo generadas de nuestros procesos, tomadas por sensores o por dispositivos, y estos son los propiamente dispositivos de IoT. Estos dispositivos suben la información a la nube a través de gateways o antenas, ¿cierto? Un gateway básicamente es como una, en español sería puerta de enlace. Esto ya lleva la data del dispositivo pequeño que podría estar operado con una batería. Esos datos llegan a la red, llegan a Internet, y a partir de ahí ya empezamos a hacer un procesamiento de esa data en Internet, en la nube, y a partir de allí ya tenemos un montón de posibilidades de generar aplicaciones, aplicaciones que pueden ser tan básicas como si la temperatura de una nevera pasa estos umbrales, entonces generemos una alerta. Eso es una analítica pequeña, pero podríamos empezar a complicar la analítica y empezar a generar muchísima valor para mi proceso, de tal manera que, como les decía en el ejemplo de la máquina, podríamos predecir con exactitud la probabilidad de que la máquina falle y anticiparnos a este fallo para poder hacer un mantenimiento. Obviamente todas las aplicaciones necesitan elementos o herramientas para gestionar la aplicación, para el diagnóstico mismo de la aplicación o de la operación de todo mi sistema, y sin dejar al lado todo el tema de la seguridad. Entonces aquí rápidamente estamos entendiendo de qué se trata esto. La arquitectura son datos, es información, información vital para la toma de decisiones, para la mejora de procesos y para hacer que nuestros dispositivos empiecen a tener vida, a hablarnos y contarnos acerca de cómo está su estatus. Y no es un mercado pequeño, o sea, aquí tengo una diapositiva del IoT Analytics, una fuente de investigación muy importante que año a año se encarga de hacer analíticas acerca de lo que está pasando en el mercado del IoT. Se dice que esta puede llegar a ser, o esta está siendo la tercera revolución del Internet. La primera fue el nacimiento mismo del Internet, la segunda, la aparición del Internet móvil o de los celulares, y a partir de ahora se habla de que los dispositivos de IoT van a generar está generando una revolución. Aparte de eso, pues de las revoluciones que vienen ya asociadas a otras cosas como la analítica, la big data y la inteligencia artificial. Pero les digo que esto no es cualquier cantidad, no son pocos datos. Si bien un sensor de temperatura puede generar muy pocos datos. Por ejemplo, si enviamos un sensor de temperatura que está midiendo la temperatura de una nevera que tiene medicamentos, cada 10 minutos la cantidad de datos que envía es muy pequeña. Son 5 bytes, 10 bytes, que eso uno diría, ah, no, pues eso no es nada. Pero si fijan estas proyecciones desde el 2015 hasta el 27, perdón, estamos hablando de 30, cerca de 30 billones de dispositivos conectados a Internet, dispositivos IoT, que no incluyen ni los celulares, ni las tablets, ni los computadores, sino dispositivos como tal que están generando data a través de sensores, lo suben a Internet a través de una de las redes de IoT. Hay varios tipos de redes de IoT,
y no es cualquier cosa. O sea, la cantidad de datos que se espera a futuro que van a generar los dispositivos de IoT es mayor que todo lo que las personas puedan generar, ¿cierto? En el mundo hay como 10.000 millones de personas y aquí estamos hablando de 30 billones, o sea, 30.000 millones de dispositivos ya conectados para el 2027 y la cifra va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, de tal manera que no va a ser una cantidad despreciable de información la que va a viajar a la nube a través pues, de todas las redes de comunicación y llegar a la nube y ser analizada, almacenada y tomada de decisiones a través de todo lo que los dispositivos están generando. Y no solamente los dispositivos, sino todas las cosas que queramos conectar de información, como por ejemplo nuestras mascotas. Nos interesa saber dónde están en el tiempo las mascotas, si están bien, no están bien, su estado de salud, etcétera. Entonces, a partir de ahí, nosotros somos, pues como hemos empezado a entender este mundo del Internet de las cosas, pero ¿para qué sirve? Es la pregunta pues del millón. Bueno, ¿para qué sirve que yo tenga el dato de temperatura de mi habitación o de mi nevera? Ah, ok, entonces, ¿qué pasó? Nuestros clientes empezaron a decir, muy bien, yo tengo datos, pero ¿qué hago con estos datos? ¿Para qué me sirven? Entonces, clientes del sector agrícola nos dicen, bueno, es que usted tiene datos, cómo esa data y la información del clima, por ejemplo, y de los sensores de suelo me pueden impactar la productividad, ¿cierto? Oh, ok, o sea, ¿cómo puedo yo, trayendo información de, por ejemplo, la lluvia, la cantidad de lluvia, la humedad en el suelo, la temperatura del suelo y algunos factores de suelo, pueden generar información importante para mejorar la productividad de nuestros cultivos? Solo un ejemplo básico allí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando fumigo y llega la lluvia al otro día que fumigué? Llegó la lluvia y todo lo que fumigué, la lluvia lo lava. Entonces perdí pues toda la inversión que hice en la fumigación. Entonces, si yo a través de un dispositivo, si a través de dispositivos IoT, podemos estar capturando toda la información de la lluvia, capturando la información del clima y combinamos con otras fuentes de datos, podríamos llegar a la conclusión. Esta semana, señor productor, supongamos que es un caficultor, tiene una muy buena probabilidad de que fumigue. No hay problema porque no se esperan lluvias, entonces estamos aportando una información muy clara. Y por el otro lado, podríamos estar diciendo en un tiempo donde, uy, necesitas hacer riego, porque ya estamos detectando que los niveles de humedad en el suelo están bajando a niveles críticos. Entonces, lo que aporta esto lo estamos llamando agricultura de precisión, a ser capaces de darle a la planta lo que necesita en el momento que lo necesita y en la cantidad en que lo necesita. Para eso necesitamos dispositivos, ¿cierto? Para sensores y dispositivos de IoT y analizar toda esa información y tomar conclusiones y tomar decisiones basadas en esta información. Lo mismo pasa que con el clima. Pues ¿cómo puedo combinar sensores de nivel de río con sensores de lluvia para decir, estamos en una alerta amarilla, estamos en una alerta naranja o estamos en una alerta roja en una posible inundación, tomando mediciones aguas arriba en un río, en una quebrada, para tomar decisiones y empezar a avistarle a los bomberos, a la defensa civil, a los que requieran para que definitivamente tomen decisiones acerca de lo que está pasando con la lluvia. Lo mismo nos pasa con los clientes industriales. Ellos nos están preguntando, bueno, ¿y qué pasa entonces con nuestras máquinas, ¿cierto? Yo voy a colocar sensores, pero el objetivo es aumentar la productividad, ¿cierto? Entonces, también nos enfrentamos que hay una resistencia a la implementación de estas tecnologías, porque la gente las ve como difíciles, costosas, que no va a ser capaz de adaptarlas, pero eso es lo que nosotros estamos buscando como compañía, tratar de hacer soluciones que tengan facilidad de conexión, múltiples formas de conectarse a Internet, ¿cierto? Podríamos comunicarnos la data de esos dispositivos, y aquí hay una foto donde mostramos algunos de los dispositivos y nuestros objetivos como empresa, conectarlos a través de Wi-Fi, la red Sigfox, la red LoRa o la red celular y a futuro redes satelitales, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de que los dispositivos tengan esa múltiple conectividad los hace más poderosos y con la facilidad de que se adaptan a los distintos casos de uso, ¿cierto? Y en ese desarrollo de soluciones, nosotros entonces estamos empezando con esas premisas a generar unas características de nuestros dispositivos que sean fáciles de instalar, fáciles de integrar, fáciles de operar y en la parte de código, en lo posible, que tengan el mínimo código posible. Cuando un usuario compra, no necesita
instalar o poner un código. Pero como nuestro objetivo no es llegar solo a mercados nacionales, donde mandamos a un ingeniero nuestro a instalar el dispositivo, sino que llegue lejos, podríamos mandar un dispositivo, como les dije, a Tailandia o otro a Europa, en lo posible, que los que lo instalan, que son, digamos, integradores tecnológicos, no tengan que programar, entonces nuestros dispositivos están tomando características como no code, es decir, casi plug and play, conecto, enchufo, presiono un botón, acerco un imán y el dispositivo empieza a generar. Y también tenemos dispositivos de bajo código, donde la intervención humana es poca, y otros dispositivos que sí son totalmente programables por el usuario o por las personas que quieran aprender de la tecnología de IoT. Y estamos incursionando a dispositivos que tienen la capacidad de Machine Learning, que es Tiny Machine Learning, es decir, pequeños dispositivos con inteligencia artificial que están aprendiendo el proceso. Ya les cuento de algunos ejemplos. ¿Cierto? Estamos buscando esos grandes factores diferenciadores donde la tecnología, ¿cierto? De IoT, y esto lo está atendiendo no solo nosotros, sino un montón de empresas, esa tecnología de IoT sea muy asequible y lo más fácil de instalar y lo más simple posible, asequible en cuanto a costo y asequible en cuanto a la instalación y al mantenimiento de los dispositivos. Voy a hablar un momento de algunas aplicaciones para el agro y medio ambiente que hemos venido desarrollando y que entre estas muchísimas otras aplicaciones para el agro se podrían desarrollar y muchas empresas en Colombia y en el mundo están empezando o están trabajando fuertemente en estas soluciones para el agro. Como les dije, el objetivo principal de esto es generar mayor productividad ante un mundo donde el factor climático cada vez está afectándonos más con el cambio climático. Tenemos que tener la posibilidad de anticiparnos a este cambio climático y la agricultura de precisión, basada en el Internet de las cosas, basada en esos dispositivos que están capturando datos, basada en la analítica, basada en la predicción que puede hacer a través de ese análisis de data y a la inteligencia artificial, es lo que estamos buscando contrarrestar esto para tener la posibilidad de seguir entregando alimentos a una población que necesita ser alimentada ante un clima cada vez más adverso. Entonces, para eso estamos instalando dispositivos en los cultivos de tal forma que puedan analizar información del clima y puedan analizar información de la calidad del suelo, de la cantidad de agua en el suelo, de la cantidad de, por ejemplo, temperatura, humedad, pH, conductividad, algunos iones dentro del suelo como son el sodio, el potasio, el nitrógeno. Es decir, tratar de buscar y traer toda la información posible para tomar las decisiones necesarias. Como les dije en los ejemplos, si necesito irrigar, no necesito irrigar. Cada vez se hace más crítico también el agua, por ejemplo, cada vez es más escasa, entonces tenemos que ser muy inteligentes a la hora de aplicar. Si no regamos, se nos mueren las plantas, pero si irrigamos demasiado, también las plantas van a sufrir porque les van a crecer más hongos y van a tener. O sea, la gente podría decir, ah, pero es que yo puedo irrigar y irrigar tranquilamente, pero el problema es que si irrigas mucho, es como si echaras demasiado y la planta se termina siendo afectada. Entonces, la idea es entregar la cantidad precisa en el momento preciso y en el momento, pues, digamos que la dosis que como se requiere. Lo mismo pasa con los sensores ambientales. Ok, ¿qué pasa si nosotros tenemos la necesidad de analizar el clima y analizar la contaminación en una ciudad o en un medio ambiente? Entonces podemos generar alertas verdes, amarillas, naranjas y rojas, por ejemplo, sobre la calidad del aire o sobre la calidad de alguna de las variables. Entonces nuestros usuarios pueden, o sea, si se dan cuenta, el dispositivo es una herramienta. Los dispositivos IoT son una herramienta, pero lo que complementa esta herramienta son toda la analítica y todos los datos. Nosotros a partir del 2012, entonces tomamos esa decisión de empezar a meternos muy fuertemente en todo este dispositivos IoT, pero iniciamos tratando de hacerlo todo. Iniciamos tratando de hacer los dispositivos, la red de comunicación, la plataforma, la analítica, pero hacia el 2016 encontramos que definitivamente es demasiado, muy complejo, entonces hemos tomado la decisión de empezar a especializarnos en el desarrollo de los dispositivos, siendo un poco contracorriente porque en Colombia la cantidad de empresas que desarrollan dispositivos electrónicos es muy poca y encontramos que nuestra capacidad es buena en ese desarrollo. Y lo que hacemos es entonces buscar amigos o aliados y firmamos convenios y contratos con esos aliados para traer las soluciones completas de captura de datos y analítica de esos datos y entregar información pertinente para la toma de decisiones.
¿cierto? Entre eso, entonces, empezamos con un dispositivo llamado Atalo-Kespro, que es un sensor, un dispositivo que permite capturar múltiples variables, tanto para el agroclima, por ejemplo, como también temas de alertas tempranas. En este caso, ahí es uno de los ingenieros instalando un sistema de alertas tempranas en un municipio de Cundinamarca, donde pueden notar que ahí hay un sensor que está midiendo la distancia al río y hay un sensor de lluvia también que está capturando la información de cuánta lluvia cae. Esa información como tal es útil, pero necesita ser analizada. ¿Contra qué es analizada? Entonces, contra históricos de lluvia que generan e históricos de nivel del río que han generado posibles crecimientos o afectación de la población aguas abajo. Entonces ahí estoy midiendo la distancia al río de forma permanente y cuando la distancia al río cambia, digamos llega a un nivel crítico o abruptamente cambia, entonces yo empiezo a generar un sistema de alertas. Para este caso es un sistema de alertas tempranas, entonces la alerta pasa de amarilla, le llega la alerta a los bomberos, puede ser una llamada, simplemente la plataforma que analiza sus datos lo llama y le dice, prepárese, estamos en alerta amarilla, está lloviendo en la cuenca de nuestro río, aguas arriba, el nivel ha subido, todavía no es peligroso, pero está en alerta amarilla. Es decir, se está acercando a un nivel peligroso sin ser peligroso. Pasa alerta naranja y la plataforma llama, ya cambiamos a alerta naranja y cuando está en alerta naranja, los bomberos, digamos, las personas de prevención de desastres comienzan a listar protocolos y si llega alerta roja es porque hay que evacuar. Y en la forma, y en ese punto, entonces la tecnología sirve para salvar vidas y se empieza a perifonear y se empieza a llamar a los lugares distintos para que la gente evacúe, gracias a esto. Esta tecnología también en IoT estamos en este momento un reto muy interesante que estamos desarrollando esto con un convenio con una lechera muy importante de Colombia, donde a través del Internet de las Cosas y a través de un dispositivo, el dispositivo que tenemos ahí abajo a la izquierda es un collar que desarrollamos como prototipo, a la derecha ya está en una vaca en pruebas, pero el objetivo de este dispositivo es llevarla a la oreja. Entonces es un dispositivo que tiene la capacidad de aprender del comportamiento del animal o de la vaca. Una vaca no es un objeto, pero una vaca no nos puede hablar y no nos puede decir, ve, me estoy enfermando, estoy estresada por el calor, estoy llegando a celo. La vaca no va a contar eso, la vaca se va a comportar, pero lo que hace el dispositivo con Machine Learning es que está aprendiendo acerca del comportamiento de esa vaca. Entonces, la vaca, el dispositivo detecta cuánta actividad tiene la vaca, cuándo come, cuándo rumia, cuándo descansa, de tal manera que aprende sobre ese comportamiento. Y cuando hay un comportamiento anormal, por ejemplo, cuando la vaca está entrando a celo, ella empieza a caminar más, a estar más activa y a subirse a otras vacas, a montarlas. Entonces eso el dispositivo lo detecta porque es un periodo de tiempo relativamente corto, va de 16 a 24 horas. ¿Qué pasa si el ganadero no se da cuenta en ese momento de celo que le toca esperar otros 21 días para inseminar el animal? Entonces son 21 días que se pierden de productividad. Entonces, miren qué soluciones que uno diría, oh, esa solución se ve como relativamente simple, pero el desafío es que hay un montón de tecnología involucrada para desarrollarse. ¿Cierto? Porque la gente actualmente lo hace muy manualmente y no como nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en esto de desarrollo, hay otras compañías a nivel del mundo que están trabajando sobre esto para tener esa capacidad de predecir con la mayor precisión posible, con el 98, 99% posible, el estado de celo y también la probabilidad de decir, bueno, esta vaca se nos está enfermando, antes de que eso no se enferme, antes de que la vaca ya llegue a un estado crítico y ya pues sea muy difícil recuperarla y baja la productividad, ¿cierto? Hablemos también un poco de aplicaciones para la industria. Hemos desarrollado un dispositivo que se llama Controlo, que es un control programable o un PLC. Este PLC, IoT, tiene la capacidad de comunicarse en distintas redes como el Sigfox y LoRa, y además tiene la capacidad de tener un código muy bajo para programar, o digamos que se hace a través de un HMI, que es una pantalla de interfaz, y a través de esto puedo generar un montón de algoritmos de control, como algoritmos temporizadores, control on-off, control PID, contador de eventos, etcétera, de una forma muy simple, y eso es lo que nosotros llamamos como low code.
Es un dispositivo de low code o prácticamente no code porque nadie tiene que ponerse a programar este PLC como tradicionalmente se ha venido haciendo. Los PLCs normalmente se compran de marcas como Siemens, Unitronics o otras marcas muy importantes de PLCs, pero siempre asociado al PLC hay un ingeniero que lo tiene que programar. Con este paradigma nosotros lo que estamos buscando es generar PLCs, son pequeños, pero tienen muy buena capacidad, donde la forma de programarlos es relativamente sencilla. Entonces, con eso, con estos PLCs lo que estamos haciendo aplicaciones bien interesantes. Entonces, como ejemplo les cuento, un PLC de estos o este sistema lo instalamos ahí en la foto de la derecha, eso está instalado en, en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, y está monitoreando el estado de los generadores de energía que activan las bombas de agua que le dan agua potable a todo el país. Estos generadores, cuando llega el huracán, pues esto es como es un país que está afectado por los huracanes, cuando llegan los huracanes destruyen líneas eléctricas y se queda el país sin energía y por ende sin la capacidad del agua. Los generadores tienen que arrancar en el momento y activar las bombas de agua potable para que la gente por lo menos no haya energía, pero por lo menos hay agua potable. Entonces, digamos, ¿qué se está monitoreando? Se monitorea la temperatura en el lugar, el nivel de combustible, el estado de las baterías, eh, se monitorea si prende o no prende el generador, el voltaje que le entra, el voltaje que sale, se lleva en cuenta de cuántas horas se ha activado. Entonces, digamos que le estamos dando vida a unos dispositivos o estamos obteniendo información de unos dispositivos que antes no se tenía. Y no son pocos dispositivos, son un montón de dispositivos que están alrededor de todo Puerto Rico y necesitan ser monitoreados. Entonces, miren lo interesante que es esto, o sea, empezar a generar información para tomar decisiones o para proteger. En algunos casos estamos protegiendo procesos, en otros casos protegiendo la vida o asegurándonos que equipos que tienen que estar altamente disponibles, como los generadores, estén siempre disponibles. Entonces, basado en este éxito con el controlo, decidimos sacar un control más pequeño todavía, un dispositivo que es el PLC, puede ser el PLC más barato que exista en la industria y es de grado industrial. O sea, cuando les digo que es de grado industrial, es bien interesante porque tiene buenas protecciones, funciona muy bien. Y la idea es que este dispositivo estamos ya sacando los primeros prototipos. Este dispositivo es capaz de leer entradas y salidas análogas o digitales y puede hacer algoritmos de control. Vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo con ese dispositivo en esta sección, ¿cierto? Para que entiendan qué es esto y cómo funciona. Es un dispositivo que está basado en un procesador muy conocido ya, digamos, a nivel estudiantil, que es el ESP32. Elegimos este procesador porque hay muchísima gente desarrollando alrededor de él. Y lo que hicimos nosotros fue la magia de darlo a conocer, digamos, a aplicarlo en un mundo industrial. Es decir, ustedes podrán decir, ah, pero es que yo puedo comprar un ESP32 también. Pero el tema es que nosotros está el ESP32, pero tiene unas fuentes, tiene unos aislamientos y unas protecciones necesarias para que opere bien en el mundo industrial o en el mundo estudiantil, en cualquiera de los casos. Entonces voy a hacer un ejemplo real con este PLC. Permítanme, aquí sigo compartiendo pantalla y voy a arrancar una simulación donde aquí físicamente estoy conectado al dispositivo. Entonces voy a empezar a ver permítanme, aquí yo lo reinicio. Y ingeniero, por si acaso solo vemos el donde tiene la presentación. Ah, bueno, muchas gracias. Discúlpeme que entonces no compartí en una pantalla. Disculpe. Gracias por revisar. Ahora sí deben estar viendo una pantallita que dice Omicron. Sí, señor, efectivamente. Listo. Esta es una simulación del HMI del PLC. Perdónenme que la cerré sin darme cuenta. Entonces, en esta simulación yo estoy pudiendo ver toda la información de ese pequeño PLC. Entonces, estoy viendo, bueno, tengo un sensor de temperatura instalado en el sensor uno. Si yo cojo el sensor en mi mano justo en este momento, entonces empiezo a ver cómo él empieza a calentarse y la temperatura empieza a subir, ¿cierto? Ahí están notando cómo la temperatura sube. Bueno, ¿y de qué me sirve solo tener la temperatura?
Aquí estamos viendo un montón de información, pues cierto, que me está entregando, me está llegando. En el sensor 2 no tengo nada conectado. Digamos que es un PLC que tiene dos entradas que son configurables y tiene otros puertos I/O que se pueden utilizar. Y aquí viene lo interesante. Bueno, entonces podríamos activar unos sistemas de control diferentes. Yo aquí puedo elegir cualquier sistema de estos de control. Voy a elegir, por ejemplo, un control on-off. Entonces, en ese caso de control on-off, yo estoy colocando un set point, que lo voy a colocar en 33 grados, y estoy colocando una histéresis. Voy a colocarle un grado. Entonces, lo que quiere decir es que a 33 grados más un grado, el dispositivo se va a apagar, y a 33 grados menos un grado, el dispositivo se va a prender. Entonces, en este momento voy a calentarlo. Quizás generé una histéresis muy alta, entonces a ver si lo logro calentar rápido. Entonces, cuando llegue a 34 grados, el dispositivo apaga. Entonces, cuántas líneas de código tuvo que hacer el operario para instalar esto? Ninguna. Pues con esto quiero animarlos a entender, bueno, hay oportunidades de mercado y hacer electrónica, y hacer dispositivos IoT y seguir las redes IoT no es tan complejo. Mire, ya llegó a 34 grados, se apagó. Y si yo lo suelto, empieza a enfriarse y a los 32 grados se apaga. Lo mismo a los 32 grados prende, porque aquí fue 33 con esa histéresis. Lo mismo puede hacerse con otros tipos de control, como un control PID o un temporizador o lo que sea. Entonces, es relativamente sencillo generar un algoritmo de control. ¿Cuál es digamos que mi invitación con ustedes? Es, hombre, tenemos la posibilidad de tener esto. Ok, ya tengo un sistema de control, pero ¿qué hago? Este dispositivo tiene una conectividad para Sigfox, tiene una conectividad para LoRa, tiene una conectividad Wi-Fi, tres formas de conectarse. Entonces yo voy a abrir un demo que tengo aquí en una cuenta gratuita en una plataforma de una empresa de Medellín que se llama Widot. Ellos dan una pequeña plataforma gratuita, entonces yo aquí puedo ver la data que me está generando el dispositivo. Entonces, hace 9 minutos me mandó un dato, entonces yo voy a decir, bueno, no voy a mandar cada 9 minutos, le voy a decir que mande cada minuto. ¿Qué es la ventaja de este dispositivo? Que es de código abierto, totalmente abierto. Nosotros estamos en este momento generando toda la información necesaria para publicar en GitHub todo lo que sea necesario para que las personas puedan aprender a trabajar con este dispositivo y puedan desarrollar sus proyectos y puedan hacer incluso tesis y proyectos de laboratorio con esto. Ustedes pensarán, bueno, pero es que yo puedo comprar el ESP32 y me sale quizás un poco más barato, pero ¿cuál es la gran diferencia? Y esta es como la invitación. Cuando yo uso un ESP32, simplemente una placa de desarrollo o una placa de desarrollo Arduino, estoy en un contexto de prueba y laboratorio. Es un contexto que, digamos, me saqué la nota, saqué una buena nota, saqué 5, pero no puedo llevar esto al mundo real, no puedo llevar esto a la industria. La diferencia de un PLC de estos es que ya lo puedo llevar a hacer aplicaciones reales, en un mundo real, en una industria real. Tranquilamente yo puedo colocar esto, por ejemplo, en una incubadora de huevos y entonces ya puedo generar mi propio emprendimiento o puedo venderle a esto a los que fabrican incubadoras de huevos para que ellos tengan un control PID en una incubadora de una forma muy precisa, de tal manera que el sistema pueda generar eso. Y si no me basta con el código que viene el PLC, pues ustedes pueden meter su propio código y para eso vamos a estar en esas. Me gustaría mucho, de verdad, ver que se animen a utilizar estos dispositivos, pero sobre todo a que se animen a seguir esta línea de desarrollo del IoT en Colombia, porque para eso, si se dieron cuenta esa cantidad de billones de dispositivos que se están conectando, Colombia no es ajena para eso, Latinoamérica no es ajena para eso, y hay unas oportunidades de negocio muy grandes que están generando muchísimas posibilidades de negocio, muchísimas posibilidades de innovación, y donde los que están estudiando o los que quieren estudiar la maestría y los que están estudiando los pregrados van a tener oportunidad de desarrollar empresa y desarrollar, digamos, su talento a través de estas aplicaciones. Entonces yo ya tengo un dispositivo que bien ustedes pueden seguir en la línea de desarrollo, incluso de hardware o de software,
en los cuales ustedes pueden crear, por ejemplo, aplicaciones de alertas tempranas, aplicaciones de la industria. Les puedo poner un ejemplo sencillo que se puede hacer con esto. Tengo una granja de gallinas, de pollos, y necesito medir la temperatura, y cuando la temperatura sube, yo activo un sistema de ventilación. Y simplemente cuando ya llega a otro umbral bajo, se apaga el sistema de ventilación. ¿Qué pasa si eso sucede a las 10 de la noche y yo estoy dormido? El sistema automáticamente lo hace. Y si se va la luz, de alguna forma podemos generar una alerta y el dispositivo tener una batería que me diga se fue la luz. Entonces usted a las 10 de la noche en una ciudad por allá bien caliente y ¿qué pasa? Tiene que activar otro sistema como sea, abrir cortinas, lo que sea, porque si no la temperatura sube y al otro día se encuentra que se le murieron 5.000 pollos y perdiste una productividad. Entonces, des en cuenta las grandes oportunidades que tiene, lo que se puede desarrollar. Desde Omicron nos encantaría apoyarlos en estas maestrías, en los pregrados, y quien quiera hacer una tesis con uno de estos dispositivos, con mucho gusto lo podemos regalar a través del profesor Diego. Háblenos y cuéntenos si quieren utilizar estos dispositivos en alguna de las aplicaciones. Son dispositivos que están listos para que ustedes desarrollen su creatividad. Entonces, con esto vamos a pasar al espacio de preguntas. Bueno, si se dan cuenta, perdón, antes de las preguntas, el dispositivo ya se puso a enviar datos cada 2 minutos que le dije que enviara datos y ya lo está haciendo pues de una forma más frecuente. A las 9:38, 9:40, pues estaba haciéndolo cada 10 y después en este momento lo cambié cada 2. Y es relativamente sencillo. Aquí ya tengo toda la información de un proceso. Puedo monitorear remotamente mi granja, mi incubadora, mi sistema de alertas tempranas, etcétera. Y estas plataformas gratuitas permiten pues por lo menos meter dos o tres. Ya si se quiere algo industrial hay que pagar, pero por lo menos tenemos toda la información en internet y ya puedo generar alertas, llamadas, correos, etcétera. Entonces, pasemos al espacio de preguntas, Diego. Bueno, en primer lugar quisiera pues extenderle un fraternal agradecimiento al ingeniero Harold y a su empresa. Es un gusto para nosotros pues poder contar con ellos en estos espacios para que acerquemos cada vez más el sector académico con el sector productivo. Entonces, para la sección de preguntas, pues me parecería chévere, si bien es cierto, ya han puesto algunas en el chat, sería muy chévere poder que ustedes levanten la mano y participen y tengamos una interacción más directa. Entonces, empecemos con John Valen. Buenas noches, ingenieros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí me parece muy interesante todo lo que vimos hoy, todo lo que usted nos enseña. Yo tengo una pregunta. Yo actualmente soy justamente estudiante de la maestría y en efecto, claro, pues todo lo que usted nos muestra llama bastante la atención y se presta bastante, obviamente, para integrar estas soluciones en proyectos de tesis y demás. Sin embargo, yo quería hacer una pregunta más de tipo administrativa y no tanto técnica. ¿Usted cómo ve el tema? Pues por lo que yo escuché muy bien, pero sí quisiera de pronto, pues preguntarle un poco de manera más directa, ¿cómo ve el tema usted de la inserción al mercado de nuevas pymes respecto a todo lo que tiene que ver con IoT? Me explico, por ejemplo, ok, qué tan fácil es actualmente, podría ser actualmente montar una empresa en la que obviamente uno pueda ofrecer este tipo de servicios? Yo tengo entendido, ustedes ya tienen una trayectoria pues grande por lo que pude entender y pues bueno, no es con el ánimo obvio pues de hacerle competencia ni nada, pero sí tenía la curiosidad porque pues No, digamos que de pronto más de una persona tiene en mente pues obviamente poder emprender con todo esto. John, de verdad que vale la pena emprender. En esto hay mucha oportunidad y hay mucho dinero en juego. Estamos hablando de trillones de dólares disponibles para los que quieran emprender. Obviamente hay que concentrarse bien, idealmente en un tipo de solución, algo que te vuelvas muy experto. Quizás uno de nuestros problemas como empresa y de las cosas que hemos tenido, tenemos que mejorar es que nos hemos abierto mucho a desarrollar muchas cosas y nos falta desarrollar más el mercadeo y concentrarnos, enfocarnos más en el desarrollo de un tipo de solución. Entonces, tienes todas las posibilidades. En Colombia ya está creciendo este mundo del IoT a pasos agigantados. Redes como Sigfox están creciendo. Si no hay Sigfox, ahí tú puedes montar tu propia red LoRaWAN
también puedes aprovechar la red celular. Y lo importante es como tratar de apasionarse por el tema, seguir estudiando y buscar dónde están las oportunidades, ¿cierto? Digamos que casi todo el mundo arrancó por cadena de frío, nosotros también. Eso ya está muy saturado, pero lo que es Smart Cities, lo que es el agro, hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer en todas las áreas, en la industria prácticamente en Colombia sigue la línea tradicional de sistemas cableados, poco ha evolucionado y estas tecnologías de IoT van a irrumpir fuertemente en esto. Aquí de pronto, ingeniero, qué pena, me tomo para una pregunta más muy breve. Eh, Más o menos yo diría una de las preocupaciones iniciales con todo esto es la inversión cuando uno comienza, porque claro, pues estamos hablando de que estamos hablando ya de que vamos a tener productos y que sí o sí, de alguna manera sí vamos a tener que contar con un plante, si obviamente lo que pensamos hacer es implementar soluciones físicas. ¿Qué piensa usted al respecto? No, o sea, realmente lo importante es tratar de buscar un buen mercado y pues digamos que al principio sí te toca trabajar muy con las uñas, pero si encuentras un buen nicho vas a tener suficiente, vas a tener un buen mercado y no necesitas un gran capital. O sea, obviamente lo que más consume capital aquí es la mano de obra, ¿cierto? La ingeniería, estar pagando al ingeniero, te toca a ti mismo empezar por ti mismo y arrancar con el capital mínimo que sea posible, ¿cierto? Digamos que es inteligente tratar de ver lo que ya esté hecho y tratar de utilizar y aprovechar eso para entregar soluciones a los clientes y más adelante ir creando sobre eso. Vale, perfecto. Muchas gracias, Con ingeniero. gusto. Bien, sí, Hugo Mojica. Gracias, buenas noches, ingenieros. Buenas Espero se noches. encuentren bien. Ingeniero Harold, espectacular su charla. Gracias. Invita, uno se mete a trabajar y a veces como que pierde, pues yo soy ingeniero de la UNAD y estoy trabajando en subestaciones eléctricas, pero perdí un poquito la capacidad de desarrollar y con esta charla, pues me motiva porque sí, hacía esos proyectos pequeños y eso, pero me gustó mucho la parte de los animales y del campo, porque también soy apasionado y quisiera, más que una pregunta, ¿dónde puedo averiguar eh, más, digamos, bibliografías, temas asociados a cómo Omicron ha implementado esto en la industria, sobre todo pues bovina? Porque pues sí me gustaría, digamos, como implementarlo, porque lo que usted tocaba es muy importante. Eso se hace casi que en el campo y eso ya se ha perdido porque anteriormente los ancestros sí podían saber cuándo una vaca estaba en celo, cuándo estaba enferma no, pero las nuevas generaciones no sabemos eso. Sí, Entonces es importante que de Hugo, pronto perdón, usted, mira ahí nuestra sí, página y mira ahí, toma nota de la página del teléfono para que nos consultes, nos preguntes a través de nuestras redes sociales. También estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, en la página web, ahí vamos a ir compartiendo y tenemos en GitHub tenemos montadas información muy clara sobre nuestros proyectos. Si buscan GitHub Omicron IoT Solution, van a encontrar mucha información de los productos, inclusive ese proyecto Controloc, el proyecto Animal Track, el Controloc Mini que les estaba publicando. Estos repositorios tienen información interesante, ¿cierto?, acerca de lo que está pasando, lo que estamos construyendo y acerca de los códigos que estamos abriendo. Nuestro objetivo es tratar de popularizar y democratizar un poco pues, el acceso a estas tecnologías. Control Mini es un proyecto que están haciendo apenas, es un producto que hace 2 meses nos propusimos hacer y que estamos llevando, invitando a las universidades a que se unan, que idealmente las universidades les regalen a los estudiantes uno de estos dispositivos para que hagan todas sus prácticas. Se puede decir, bueno, es que compro una tarjeta de desarrollo, pero la tarjeta de desarrollo se queda ahí en la universidad. Pero si ustedes se llevan un aparato de estos para sus emprendimientos, van a encontrar que es un equipo con el cual ya pueden llegar al cliente y pueden desarrollar cosas reales en un mundo real, ¿cierto? Y es más fácil pues partir de ahí para entregar un producto final a un cliente. Uy, Inge, sí, la ingeniero, verdad, muchas gracias. quisiera como agregar que es muy interesante y como
como una empresa de soluciones de ingeniería, la verdad es muy llamativo ver que compartan estas cosas en GitHub. Ojalá pues nuestros estudiantes se animen porque la verdad se ve muy interesante. Vi que levantó la mano primero Jairo y después Raúl y después Andrés para que cerremos la parte de preguntas. Entonces vamos con Jairo. Sí, muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, este tema es pues muy interesante, la verdad. Pues, en la parte, digamos que como ya estoy terminando la carrera de ingeniería, digamos para hacer un trabajo de grado, además de mi trabajo también, pues yo pertenezco, trabajo para un ingenio azucarero acá en el Valle del Cauca, en la parte de agricultura de precisión. El Ajá. ingenio acá, digamos, hace, digamos, el análisis de la productividad de la caña por medio de imágenes de satélite. Perdón. Pero pues quisiera yo como hacer un proyecto relacionado, digamos, con la parte ya de sensores como tal, pero pues no sé, o sea, tengo pensado eh, como hacer el análisis, no sé, de pronto del tipo de lluvia, el tipo de suelo, con sensores, pero pues no sé lo de la parte ya agrónoma, o sea, cómo podría yo como relacionar la parte del conocimiento electrónico, de la lógica, pues, como tal, digamos, a pensar en una mejoría, digamos, ya como en la parte de un ingeniero agrónomo, o sea, cómo relaciono esa parte, pues, como para tener como una idea clara de lo que yo podría aplicar en un proyecto de grado. Y aquí lo más importante es la data, ¿cierto? Tú tienes que empezar a capturar esa información, esa data, y hacer reuniones con los agrónomos para que ellos te ayuden a entender esa data, ¿cierto? Nosotros como ingenieros no podemos entender mucho de la planta, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso de desarrollo de la planta? Las plantas normalmente tienen tres etapas de vida, ¿cierto? La crecimiento, cuando, pues, o la germinación, crecimiento y la producción. Entonces, en cada una de las edades, en cada una de las etapas fenológicas de la planta, tienen unas necesidades diferentes, tanto de agua como de nutrientes. Entonces, ahí lo importante es que vas a capturar datos. Pero entonces ahí es donde ustedes tienen que buscar la manera de crear valor a través de la analítica de los datos. Válido si tratas de plantear una tesis alrededor de eso, genial. Genial, porque esa tesis va a ser de aporte de valor y pues, nos interesa estimular que esto se vaya desarrollando y que ustedes vayan dándose cuenta. Hay grandes ejemplos pues a nivel mundial de cómo la productividad realmente es bien impactada positivamente cuando se empieza a adquirir estas tecnologías y a analizar esa data. Muchas gracias. Ingeniero Raúl Olmos. Ingeniero Raúl. Sí, muy buenas noches. Eh, Hola, buenas Sí, lo noches. una pregunta que escuchamos. tengo es, muchas gracias. Una pregunta que tengo con relación a los sensores, eh, ¿cómo es la gama o la variedad de sensores que tiene Omicron para este tipo de aplicaciones? Raúl, la idea es que, o sea, si te das cuenta, como son dispositivos que tienen puertos que se pueden configurar, ¿cierto? Ese control mini puede recibir sensores de industria como 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios. Y si te das cuenta, la industria, sensores de 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios vienen de todo tipo de variables, ¿cierto? Entonces, temperatura, presión, humedad, variables ambientales, variables eléctricas, o sea, o también ese dispositivo tiene la capacidad de comunicarse por un puerto llamado Modbus RS485, Modbus RTU, entonces también por ese lado puedes jalar data de un PLC, de un generador de energía, de un chiller, de lo que quieras. Básicamente las posibilidades están limitadas es por tu imaginación y tus ganas de trabajar. Entonces lo que uno hace ahí es enfrentarse al proyecto. Por ejemplo, necesito jalar toda la data de la energía que consume un edificio, un hospital. Pues colocas un sistema trifásico que le da el voltaje, la corriente, la potencia, activa, reactiva, lo que necesites. Y por Modbus jala toda esa data
la extraes lo más importante, la subes a la nube y a partir de ahí ya puedes entregar analítica. Por otro lado, Omicron, pues por ejemplo, con los dispositivos más estándar que son plug and play, tiene más de 60 sensores diferentes para aplicaciones diferentes. En la página web puedes echarle un vistazo al tema de Datalogue Expro, que por ejemplo para el agro, que trae varios accesorios o sensores diferentes. Pero en el caso, por ejemplo, del Control Log Mini o el Control Log, es que tú puedas desarrollar a partir de ahí aplicaciones. Excelente. Vamos a dar otra preguntita más. Andrés Leonardo. Muy buenas noches. Bueno, primero agradecer por el espacio y el invitado, el ingeniero Harold. Muchas gracias pues por darnos Un un gusto. panorama de la industria del IoT. Yo soy estudiante de la UNAD y pues mi pregunta es de pronto si ustedes tienen alguna experiencia en cuanto a... Hay una brecha que es la ciberseguridad, ¿sí? Entonces no sé de pronto dentro de su experiencia qué inconvenientes, qué anomalías han tenido en cuanto a invasión o ataques de este tipo. Sí, lo que uno trata de hacer es trabajar bajo protocolos estándar de seguridad. Pues, por ejemplo, ya hay protocolos como Sigfox y LoRaWAN que ya vienen con sus estándares. Entonces, la transmisión, por ejemplo, por HTTPS en vez de HTTP, pues ya tú lo miras. Lo otro que procuramos hacer es nunca mandar datos, solo mandamos datos crudos a la nube. Es decir, viajan unos y ceros. Entonces, los dispositivos transmiten unos, ceros, pues, o sea, datos binarios, que realmente, pues, al final de cuentas, si alguien no tiene cómo decodificarlos, jamás va a entender qué está pasando de un lado para el otro. Entonces, son medidas de seguridad que hemos tomado, pues, para que la gente no lo analice. Una vez ya llegue a la plataforma, obviamente, ya son temas de seguridad, pues, ya a nivel ya de plataformas que tú tienes que tomar todas las prevenciones necesarias. Dependiendo de la criticidad de los proyectos, tú tienes que empezar a analizar seriamente ese tema de la seguridad. Entonces, las pues, medidas es intentar siempre usar protocolos muy estándar, lo más cerrados o lo más seguros posibles. La gente se preocupa y los ingenieros de sistemas se preocupan mucho cuando tú llegas a por ejemplo, a un hospital y le dices, yo necesito usar la red de ustedes para poder transmitir datos. Entonces, en ese caso es mejor considerar alternativas de redes o redes aisladas completamente del hospital para solo transmitir la data de IoT. Que un dispositivo IoT puedan llegar a invadirlo, no se puede. Pues, o sea, el dispositivo como tal, lo único que hace es transmitir cada 10 minutos, por ejemplo, se despierta, lee la temperatura y la transmite. No aceptando, o en muchísimos de los casos, no acepta ningún comando, no acepta nada, simplemente el dato llega al aire. ¿Alguien podría ver el dato en el aire? Sí, pero lo que va a encontrar es, pues digamos, en protocolo como LoRaWAN o Sigfox, no va a poder porque está encriptado, ¿cierto? Eso tiene su seguridad. Y los dispositivos primero piden permiso a la red les devuelve pues como unas claves y a partir de ahí empieza. Pero si aún lograra descubrir eso, pues va a encontrar que está leyendo tramas como unos y ceros, entonces como que no va a lograr descifrar fácilmente lo que está pasando allí. O sea, no sabe qué es. De Tiene acuerdo. que ser que tú le entregues toda esa información y normalmente eso es lo que pasa. La seguridad es porque la gente permite que entrega la información que no va a entregar. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias y muchas gracias a todos por sus preguntas. De parte de la UNAD, pues agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Esperamos seguir contando con usted y con su empresa. Esperamos poder seguir haciendo proyectos y que desde la maestría en Internet de las Cosas, pues podamos desarrollar y, como dice usted, democratizar el acceso a tecnología, como es en este caso la tecnología relacionada al Internet de las Cosas. Por favor, no se me vayan. Voy a pedirles nada más 5 minuticos para comentarles un poco a todos sobre el programa de maestría en Internet de las Cosas, sobre todo para los que están pensando qué van a hacer después de su grado o ya se graduaron o están buscando estudios de nivel superior. Entonces, muy rápidamente les cuento, nuestro programa recibió su registro calificado en diciembre del año pasado. La primera promoción empezó ahorita en el periodo del 1604, o sea, en el mes de septiembre arrancó.
Tenemos un programa con 3 periodos académicos. Como bien lo mencionó el ingeniero en su presentación, hay muchos conocimientos alrededor de la tecnología del Internet de las cosas. El programa está pensado para que aprendan sobre analítica de datos, sobre sistemas embebidos, sobre arquitectura de redes, plataformas cloud y seguridad en la nube. También, pues por ser un programa de posgrado y a nivel de maestría, pues tenemos una línea de investigación. También tenemos a nivel de electivos una línea en infraestructura de IoT, una línea en seguridad y analítica. A nivel de certificaciones, estamos trabajando fuertemente de la mano del ITP para que nuestros cursos estén fuertemente enlazados con certificaciones de Cisco, de Amazon Web Services y de Huawei. También en el programa es importante que nuestros egresados estén bien en su segunda lengua, por ende en el programa van a recibir cursos completamente en inglés y al final esperamos que se gradúen o como requisito de grado deben alcanzar un nivel de B2. Como opciones de grado, tienen la opción de hacer un proyecto aplicado, un trabajo de investigación que ya esté activo dentro de la universidad o realizar una monografía en cualquiera de estas modalidades. De acuerdo a lo que nos comenta el ingeniero Harold, contamos con ellos también, entonces, para desarrollar con su tecnología nuestros proyectos. Rápidamente, este es el perfil ocupacional del programa. Toda esta investigación se hizo previo a poder formalizar este programa. Em, Nuestra investigación para crear el documento maestro mostró que el cloud computing, el big data, el Internet de las cosas, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, pues son de los trabajos más cotizados para el futuro. Lo mismo que el IoT va a tener un altísimo grado de adopción en áreas como la agricultura, la automotriz y la electrónica de consumo. Entonces, hacia futuro definitivamente estamos en las áreas que son de interés. Recordarles que si ustedes son egresados, tienen un descuento del 30% en la matrícula, además de un 10% si ejercieron su labor del voto. Si trabajan con nosotros, recuerden que tienen un descuento del 10% más un 40%. También comentarles que así no trabajen con nosotros o no sean egresados de la universidad, pues también tenemos toda una serie de convenios a nivel nacional. Ya lo hemos verificado con muchos estudiantes que empezaron, que recibieron descuentos porque alguna agremiación o alguna asociación o la caja de compensación a la que están afiliados tiene descuentos con la universidad. Aquí hay algunas aproximaciones de los costos que se las dejo en el link de la parte de abajo para que ustedes mismos lo puedan simular. Y quiero hacer énfasis en esto para los que son estudiantes de pregrado o de especialización, quienes pueden a través de acuerdo pasar directamente a hacer créditos de la maestría como opción de grado, lo cual les permite ir avanzando en el programa de maestría y obtener pues el título que es por el que estén optando. Y además, si son especialistas o incluso magísteres, estamos haciendo el proceso de homologación entre los programas de especialización internamente. Ya tenemos activo el con especialización en seguridad informática y ya estamos a punto de lanzar la homologación con la especialización en redes de nueva generación. Entonces, no quiero alargarlos más, simplemente quiero agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contento por esta alianza, este trabajo colaborativo con la industria y esperemos que siga así hacia el futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen alguna preguntita sobre la maestría, podemos resolver unita más. Bueno, aquí preguntan que si la maestría es presencial, comentarles que no, la maestría es 100% a distancia. ¿Qué perfil profesional se requiere para la maestría? En principio tendrían que ser profesiones disciplinares que vengan, por ejemplo, de electrónica, de mecatrónica, de sistemas, de automática, de programas que tengan el tipo de perfil relacionado. Sin embargo, a futuro estamos pensando en lanzar un curso que sirva para las otras ingenierías, pudieran tener un enlace directo hacia el programa de maestría, una preparación previa. Entonces, pues no siendo más,
esta presentación va a ser publicada en el canal de YouTube del semillero, del semillero, no, perdón, del programa. Entonces, cualquier información, no duden en escribirme al correo de maestría.iot@unat. Por supuesto que se pueden contactar con nosotros y también con el ingeniero Harold. Entonces, nada, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a Muchas todos, de verdad, gracias. y queda reiterado pues nuestro compromiso de ayudarles si tienen alguna tesis interesante a través del profesor nos hacen saber. Estamos dispuestos a apoyarlos. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.